enseñanza del domingo pasado. En una hojita, saca una hojita. El patrón del reino. Si usted vino por primera vez hoy y alguien le dice que el domingo pasado estudiamos el patrón del reino, no es que es el jefe del reino, es el modelo, el patrón, ¿verdad? Se usa el patrón, cuando usamos la palabra patrón para definir cómo es el modelo de algo. Este es el patrón, así debe ser, así debe ser. Juan Camilo estuvo abordando Génesis 1 y 2 y nos habló de el patrón del reino. En Edén, en el jardín del Edén, estaba el patrón del reino. ¿Qué teníamos en el jardín del Edén? El pueblo de Dios, Adán y Eva, era el pueblo de Dios en ese momento. El lugar de Dios, Edén, el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ese es el patrón del reino de Dios. Y bueno, un paréntesis, si usted viene por primera vez, bienvenido. No alcancé a hacerlo al inicio. Estamos para servirle. Si tiene dudas de lo que se enseñó, se enseñará ahora, o lo que viene después, que es la predicación del sermón, no se vaya, pregunte cualquier inquietud, cualquier cosa en la que usted crea que podemos servirle. Busque a alguien, principalmente con saco. A mí me puede buscar, pero yo me lo quito ahorita. Pero bueno, ya me conoce. Busque cualquiera que esté por ahí que lo puede dirigir a un pastor o cualquier otro hermano que pueda ayudarle. Así que es nuestro deseo servirle. Así que por pena que no sea atendido. Así que estamos aquí para servir. Entonces, hablábamos del patrón del reino, el pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, Edén, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Génesis 1 y 2. Ahora quiero que vayan conmigo todos a Génesis 3. No vamos a salir de Génesis el día de hoy. Génesis 3. Hasta ese momento en que termina Génesis 2, el reino de Dios estaba operando conforme al patrón del reino. Pero en Génesis 3, miren lo que sucede. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. No se nos dice de dónde venía la serpiente, no se nos dice nada de la serpiente, simplemente se nos habla de una serpiente. Pero podemos concluir algunas cosas de la serpiente por lo que ya sabemos en Génesis 1 y 2. Y es que, ¿quién hizo todas las cosas que existen? Dios. O sea que la serpiente es un ser creado. La serpiente no es eterna como Dios, porque solo Dios es eterno, solo Dios es creador y solo Dios es todopoderoso. Hay una teoría que manejan algunos de que la serpiente, que más adelante en el Apocalipsis, de hecho, en el último libro de la Biblia se identifica como Satanás, es el enemigo de Dios en un sentido de que son dos fuerzas iguales que se oponen. No, Dios no tiene rival. La serpiente ha sido creada por Dios, solo Dios es eterno y solo Dios es todopoderoso. Satanás fue creado y se rebeló contra Dios. Eso no se explica aquí, en estos pasajes. El autor de Génesis no está interesado en dar todas esas explicaciones. A él no le interesa explicar cómo surgió la serpiente y por qué llegó en ese punto. Pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento, como en Judas, el libro de Judas, y la segunda carta de Pedro, donde ellos mencionan que en algún momento en el tiempo hubo una rebelión en el cielo. Ángeles se rebelaron contra Dios. Sin embargo, el autor no explica el origen del mal en este texto, en el texto que estamos hoy en Génesis. Su intención no es esa. Su intención, y lo importante inclusive para nosotros al leer Génesis 3, no es resolver esas inquietudes, sino saber que existe el mal. En ese momento de la historia, el mal ya existía. Ahora, ¿cómo entendemos el relato de Génesis 3? ¿Será que es un mito? ¿Será que todo es una figura metafórica para explicar algo que sucedió? ¿Será que sí sucedió o no sucedió? La realidad es que el resto de la Biblia afirma de que esto pasó.
Puede que en medio del relato haya simbolismo, pero esto fue un hecho verdadero que aconteció al inicio de todos los tiempos. Hasta Génesis 2, nosotros podemos ver que Dios ejerce su señoría en el jardín por medio de su palabra. Dios creó todo por medio de su palabra y gobierna en ese momento en el jardín a través de su palabra. ¿Qué le dijo? ¿Cómo está gobernando Dios? Dándole mandatos a Adán y Eva y dándole advertencias, ¿verdad? Le dio una ley, la pronunció y esa es la forma en como Dios está gobernando en ese momento. ¿Y qué hace Satanás, la serpiente, desde el primer verso? Dirige un ataque a la palabra de Dios. Miren lo que él dice: con que Dios les ha dicho. Con que Dios les ha dicho. Él empieza con distorsionar la palabra de Dios y la hace ver como más difícil de lo que Dios dijo. Miren lo que él dice, vamos a leerlo nuevamente. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios le dijo que todo árbol del huerto puedes comer, pero no comas del árbol prohibido, porque el día que comas morirás. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Y qué hace Satanás? Distorsiona lo que Dios había dicho y le añade dificultad que Dios no ha puesto. Eva le responde en el 3, Génesis 3:3. Ella le dice: no, del fruto que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Satanás sigue insistiendo. Mira lo que dice el 4. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Fíjense que Satanás sigue insistiendo en hacerles creer a Adán y Eva, bueno, en este caso se estaba dirigiendo a Eva, que lo que Dios había dicho no era así, que era mentira. Ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces le pone a pensar a Eva que Dios le estaba privando de algo bueno. Que él sabe que el día que ustedes coman, serán como Dios. Pregunta: ¿a imagen de quién había hecho Dios a Adán y Eva? A imagen de Dios. Esta era una publicidad engañosa. Dice: conociendo el bien y el mal. La táctica le funciona a la serpiente. Eva come, dice el verso 5, perdón, el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, Dios, que le había dicho con respecto al árbol, que no lo comieran. Ya ellos sabían cuál era lo bueno y lo malo. ¿Qué era lo malo? Comer del árbol. Pero con lo que la serpiente le dice a la mujer, ahora ella lo ve que eso es bueno. Entonces cambió lo que Dios había dicho. Ahora ella está considerando que lo que Dios había dicho que era malo, entonces ella lo ve como que es bueno. Dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. ¿Por qué fue esto tan malo? Era un fruto. El árbol estaba en el huerto. ¿Qué hay de malo en comer de un fruto que estaba de hecho en el lugar donde ellos vivían? Mi hermano, mis hermanos, esto estaba mal porque simplemente Dios dijo que no lo hicieran. Y punto. Fue un acto de desobediencia que no puedes esconder, flagrante, evidente. Y el asunto no era que comían del árbol de ahora, como les dijo Satanás, ustedes van a conocer el bien y el mal. Así está escrito en nuestras traducciones. Pero el asunto es que lo que ellos desearon, o lo que les motivó a comer del árbol, no era simplemente que ahora ellos iban a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Ya ellos no lo sabían. Ellos sabían que era lo bueno y ellos sabían que era lo malo. El asunto es que la promesa escondida era que ellos iban a decidir qué era lo bueno y qué era lo malo, sin considerar lo que Dios había dicho.
Por eso era un acto de rebelión contra la palabra de Dios. El punto no era que Dios le estaba privando de algo bueno, sino que con base en ese mandato, eso era lo que garantizaba que ellos iban a seguir confiando en que lo que Dios había dicho que era bueno, y lo que Dios había dicho que era malo, era malo. Ellos decidieron comer porque ellos iban ahora a poner sus propias reglas. Ser como Dios, entonces la serpiente sí los engañó. Porque ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? El Señor. Pero ellas ahora son como Dios, o deseaban ser como Dios, decidiendo que era bueno y que era malo, usurpando su autoridad, ser independientes de Dios. Y yo cuando leía esto, yo pensaba en que, porque yo muchas veces me pregunté, ¿yo por qué tengo que cargar con la culpa de Adán y Eva si ni lo conocí? Es más, no sé ni dónde queda ese árbol. Es más, yo ni probé ese fruto. Si me lo han dado en ensalada, pues yo no sabía. Pero yo no sé cuál es el fruto. Alguien pudiera pensar, ¿yo por qué tengo que cargar con el castigo que ellos recibieron si yo no estuve ahí? Hermanos, pero la realidad es que tú no necesitaste estar allí para hacer lo mismo que ellos y que lo hacen casi que a diario. Tú decides por tu propia cuenta qué está bien y qué está mal, sin considerar lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Tú y yo somos culpables del mismo pecado sin haber estado ese día al lado de Eva escuchando la serpiente. Hemos hecho lo mismo. Queremos ser como Dios, definir qué es lo bueno y qué es lo malo apartado de su palabra. Somos culpables igual, hermanos. Y las consecuencias en ese momento fueron desastrosas. Pues el juicio de Dios por su desobediencia implicó que las relaciones perfectas que estaban en Edén fueran quebrantadas. Primera relación quebrantada, la relación entre el hombre y la mujer. Miren lo que dice el verso 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La perfecta confianza e intimidad que había entre ellos ya no había. Ahora se tuvieron que cubrir porque sentían vergüenza el uno del otro. Cuando Dios le pide cuentas a Adán de lo que habían hecho, ninguno acepta la responsabilidad, ni Adán ni Eva. Adán culpa a Eva y de hecho culpa a Dios. Pues dice, la mujer que tú me diste, o sea, yo no tengo la culpa. Tú me diste a Eva y ella no. Cuando el Señor le pregunta a Eva, la serpiente comió. Ella fue la que comió. ¿Quién creó a la serpiente? El Señor. O sea que en última ellos estaban culpando a Dios y no estaban asumiendo la responsabilidad de su pecado. ¿Les ha pasado eso? Señor, es que tú, si me hubieras dado otra esposa, yo fuera sujeta. Señor, si tú me hubieras dado otra esposa, yo la lideraría con amor. Señor, si me hubieras dado otros hijos. Señor, si me hubieras dado otro trabajo. Si me hubieras dado otros padres. Los padres que tú me diste. La perfecta relación entre ellos se quebranta. Miren lo que implica su juicio. Verso 3:16. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El juicio de Dios implicó que las relaciones ahora entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer, no fueran como él las dice. Les iba a costar. En esta expresión que dice la Biblia, tu deseo será para tu marido, no tiene que ver en este contexto, en este pasaje específico, con el deseo de quererlo, del deseo sexual inclusive, no. Tiene que ver con el deseo de controlarlo. Y lo que le dice a Adán es que él tendrá dominio sobre ti, es que su liderazgo sobre ella no sería amoroso, sino sería a la fuerza. Entonces,
como parte de su pecado, ahora ellos están enfrentando esta realidad que no estaban viviendo en Edén. Sus relaciones han sido quebrantadas. Ahora, ¿qué otra relación fue quebrantada? No respiren tan rápido para que no se vayan. ¿Qué otra relación fue quebrantada? La armonía, la relación entre el hombre y la creación. Fíjense que en el verso 17 y 18 dice, pueden verlo en el celular, mejor. El Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Vale, era el 18. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. La armonía entre el ser humano y la creación se quebrantó también. Trabajar la tierra ahora requerirá mucho esfuerzo y el resultado de eso no será proporcional a ese esfuerzo, porque te producirá espinos y cardos. De eso hablamos inclusive en la serie del trabajo. La relación entre el hombre y Dios también quedó destruida. Cuando Dios se acerca a ellos, ¿qué hacen ellos? Se esconden. ¿De quién te escondes tú? ¿De alguien que no quiere, con el que sientes vergüenza o que le debes? ¿O alguien con el que no te quieres relacionar? La relación entre los hombres y Dios fue quebrantada, ha sido destruida. En su gracia, hoy en día, Dios sigue buscando a los hombres. Pero muchos de nosotros sabemos que nos hemos escondido de Dios. Porque la relación entre Dios y los hombres ha sido quebrantada. Adán tiene miedo y vergüenza. Él sabe lo que ha hecho. Él lo sabe, si no, no se escondiera. Y se ha dado cuenta que lo que le dijo Satanás era mentira. Era mentira. Las promesas dadas por la serpiente eran falsas. Si no, él no sintiera vergüenza, si no, él se sintiera como Dios, nada de lo que Satanás le dijo que iba a pasar pasó, sino que se está cumpliendo lo que Dios le dijo que iba a pasar. Ellos están probando por su propia desobediencia que la palabra de Dios es verdadera. No era necesario que eso pasara, o que ellos lo comprobaran de esa manera. Dios les advirtió que el día de que comieran morirían, y lo va a cumplir. Dios los expulsa del jardín y pone un guarda para impedir que regresen al árbol de la vida. Verso 3:24. Voy a leerlo. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos siguen existiendo físicamente, pero espiritualmente han muerto, porque han sido echados de la presencia de Dios. Solo es cuestión de tiempo para que también mueran físicamente. Ellos no mueren inmediatamente, pero ya están muertos espiritualmente. Y dentro de poco morirán. Entonces, ¿qué relaciones se quebrantaron por el pecado de Adán y Eva? La relación entre ellos, hombre y mujer, la relación entre el hombre y la creación, y la relación entre el hombre y el Señor y el Creador. Desde este momento, hermanos y amigos, todos hemos nacido enfrentando la realidad de nuestra muerte espiritual y física causada por la rebelión de Adán y Eva. Todos nacemos sabiendo, bueno, no sabiendo en ese momento, pero todo niño que va a nacer, nosotros sabemos que va a morir, ¿cierto? Y nosotros sabemos, conociendo la Biblia, que ese niño por defecto está muerto espiritualmente y que solo Dios puede darle vida espiritualmente. Somos pecadores, nos rebelamos contra el gobierno de Dios, enfrentamos el castigo de la muerte y la eterna separación de Él. Y los capítulos 4 al 11 de Génesis, los que continúan, empiezan a detallar cómo ese efecto de la muerte espiritual y física se fue difundiendo.
Fíjense que en el capítulo 4, justo después de este capítulo, se comete el primer asesinato. Caín mata a su hermano Abel. La relación quebrantada con Dios hace que las relaciones entre los hombres también estén distorsionadas. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo desde entonces. No estamos buscando al Señor, el mundo no busca al Señor y por eso estamos como estamos. Por eso las relaciones entre los hombres están quebrantadas. Caín está celoso de Abel, lo mata y de inmediato viene el juicio de Dios sobre él y lo condena a salir de donde él vivía y a vivir errante. ¿Qué va a pasar en los siguientes capítulos? Se va a mostrar pecado, muerte y juicio de Dios. Pecado, muerte y juicio de Dios. Fíjense lo que pasa en el capítulo 5, los que tengan forma de ver su Biblia con esta luz que tenemos. El capítulo 5 presenta la primera genealogía de la Biblia. Los descendientes de Adán, los descendientes de hecho de Caín. Y miren lo interesante de este capítulo. Miren en qué palabra terminan casi todos los versículos de ese capítulo. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Son 32 capítulos y solo en 2 no se menciona esa palabra. El autor de Génesis nos está mostrando que lo que Dios había dicho era verdad. Que ellos iban a morir. La realidad de la muerte se hace evidente para Eva, no sé cuánto tiempo después, pero poco tiempo después, con la muerte de Abel. Y luego con las muertes de todos ellos y todos sus descendientes estaban viendo que el juicio de Dios era real porque ellos se habían rebelado contra el Señor. Hermanos, nosotros, todos los que estamos aquí, podemos hacer todo lo que querramos para evitar la muerte. Un buen seguro, un plan de seguro de vida, de salud, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio regularmente, comer orgánico y demás. Incluso hay gente que no le gusta hablar de la muerte porque dice que eso es de mala suerte, pero la muerte va a llegar, es inevitable, a todos nos llegará la muerte. Así que lo que Dios dijo allá era cierto. Fíjate lo que dijo la serpiente, no vas a morir. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Todo el mundo empezó a morir. Luego en el capítulo 6 y 9, después de varias generaciones de pecado y muerte, el mundo sigue creciendo, pero sigue creciendo bajo esa circunstancia. Sigue el pecado difundiéndose y gente muriendo. Y Dios entonces envía un diluvio, dice el verso 6:5, voy a leerlo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El pecado seguía, así que Dios actúa con juicio, dice el Señor. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pecado, muerte, juicio de Dios. El diluvio trajo una terrible destrucción. Todo lo que había sido creado ahora se había deshecho. ¿Se acuerdan que en la creación, en el primer capítulo, Dios separa la tierra del agua? Ahora dice que las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Es como si hubiera habido un proceso de descreación, un nuevo comienzo. Dios preserva una familia, lo cual trae esperanza. Vamos a empezar de nuevo, una nueva humanidad, pero apenas se baja del arca, Noé está embriagado. Sus hijos pecan contra él, uno de sus hijos peca contra él. Así que el pecado continúa, el juicio de Dios también, porque el juicio de Dios es la respuesta apropiada al pecado. Nosotros no podemos creer en un Dios que es justo si no hace juicio contra el pecado. Luego en el capítulo 11, después de estas generaciones que nacen de Noé, hasta esta parte de la historia es el punto más bajo en que la humanidad ha caído. 11:4. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide
cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. La Torre de Babel es un ejemplo bien específico y diciente de nuestro deseo pecaminoso de exaltarnos a nosotros mismos, de crear nuestro propio reino y de independizarnos de Dios. Dios no ignoró esto. Dios no ignoró esto, y los que han leído la historia saben que Dios frustra su proyecto de construcción, le da diversas lenguas, y lo que ellos pretendían, que era estar juntos y que no fueran dispersados, lo que hace Dios es justamente lo contrario, porque eso era el mandato de hecho de Dios: multiplíquense y llenen la tierra. Dios sigue reinando a través de su palabra, a pesar de la desobediencia del hombre, y a pesar de que el hombre quiera hacer justo lo opuesto a lo que Dios le ha dicho. Dios sigue reinando. Dios sigue reinando. En un mundo como este, que es un mundo como el nuestro, cualquiera pudiera pensar que Dios no está actuando. Dios sigue reinando a través de su palabra, pero también a través de sus juicios. Él es rey y Él sigue reinando. Así que ahora la humanidad no solo está separada de Dios, sino que está separada entre ellos mismos. El reino se ha perdido. El patrón del reino que vimos en Edén ya hoy no existe. Está perdido. La perfecta creación establecida por Dios ahora solo es un sueño lejano. ¿Quién en esta generación, de este entonces, pudiera pensar que lo que se perdió en Edén podía recuperarse? Si ni siquiera el que Dios preservó, que fue a Noé, pudo hacerlo. Pensar en volver al patrón del reino era una imposibilidad. Quizás un sueño para algunos, pero para la mayoría, en medio de lo que estaban viviendo, era una imposibilidad. El patrón del reino, que está compuesto por el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, se destruyó por el pecado. Por naturaleza, y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos de nosotros hemos creído, algunos que están aquí pueden estarlo creyendo, que tú naces y eres parte del pueblo de Dios, o eres un hijo de Dios. Pero eso no es cierto. Hemos sido expulsados del Edén. Todos estamos afuera por defecto, desde el momento en que nacemos. No somos el pueblo de Dios, no estamos en el lugar de Dios, y no estamos bajo el gobierno de Dios por causa del pecado. Nosotros por naturaleza no somos más el pueblo de Dios y hemos sido apartados de su presencia. El pecado nos aparta de la presencia de Dios, y cada uno de los que está aquí sabe que ha pecado. No vivimos más en su lugar, en su tierra, porque hemos sido expulsados del Edén. Rechazamos su gobierno y vivimos como si nosotros gobernáramos el mundo. La humanidad entiende que está encargada de gobernar el mundo. Y muchos de nosotros no tenemos que ser el presidente de Norteamérica o de China o de una confederación de naciones para pensar de la misma manera, que somos los amos de nuestro destino. Solo vi una película hace un tiempo. Tú eres el maestro de tu alma, el amo de tu destino. Eso es mentira. Eso es lo que Satanás prometió, ser como Dios, pero eso es mentira. Nosotros por eso, creyendo esa mentira, rechazamos el gobierno de Dios. Vivimos como si nosotros fuéramos los reyes. Esa es la realidad de nuestro mundo. Dios sigue reinando. A pesar de que muchos rechazan el gobierno de Dios, Dios no ha dejado de reinar. Es que Dios no necesita seguidores para reinar, porque Él es rey. Él sigue gobernando, Él es el soberano. Nada ocurre que no esté bajo su control. Nada se le escapa a Dios. Él sigue reinando, pero Él lo hace ejerciendo su juicio. Y por eso no disfrutamos ya más de su bendición, sino que por el contrario enfrentamos la maldición que Él dio en Edén todos los días. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo son las relaciones?
Todo esto, hermanos, es triste y es desastroso. La humanidad, la rebelión humana, destruyó un mundo perfecto. El reino de Dios, en el patrón del reino, que era el pueblo de Dios, que era Adán y Eva, ahora es nadie. El lugar de Dios, hasta este momento de la historia, que era el jardín de Edén, en el reino perdido, han sido expulsados. Ya nadie está ahí en el lugar de Dios. Ya nadie es el pueblo de Dios. El gobierno y la bendición de Dios, que en el patrón del reino era la palabra de Dios y relaciones perfectas como parte de su bendición, ahora lo que vemos hasta este punto es un reino perdido, desobediencia y maldición. La Biblia fácilmente pudo haber terminado ahí, en estos 11 capítulos. ¿Sí? En estos 11 capítulos. Dios hizo lo que hizo hasta más de la cuenta. Es más, la Biblia pudo haber terminado en Génesis 3. Pero Dios, hermanos, es un Dios de gracia. Y parte de Dios buscar al pecador, de planear, reordenar las cosas y restaurar su reino en medio de pecadores, es lo que lo hace el Dios que nosotros adoramos. Un Dios cuya gloria se exhibe en su juicio, pero también en su gracia. En su misericordia, en su bondad. Él sigue reinando y nada puede cambiar su plan. Dios ha planeado desde el principio, desde que creó a Adán y Eva, desde antes del principio, restaurar todas las cosas. ¿Tú crees que Dios no sabía que ellos iban a pecar? ¿Será que Dios me salió esa serpiente? Dios sabía lo que iba a pasar, pero Dios decidió crear al hombre, crear inclusive a la serpiente. Y al final de los tiempos sabremos que todo eso va a ser más glorioso a Dios para nosotros. Él es el Dios soberano que tiene control de todo, aun cuando la gente lo desobedezca. Él desea levantar un pueblo que por voluntad propia se someta a sus mandatos. Esto es lo que significa hacer el reino de Dios. No es llamar un lugar físico específicamente en la tierra, sino una esfera en esta tierra donde Él gobierna y a quienes gobierna se han sometido a Él con alegría. Eso es el reino de Dios. Por eso cuando Cristo vino dijo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. No es que entramos Edén a un lugar, es que todo aquel que someta al gobierno del Señor, entonces ahora vivirá como parte del reino de Dios. Ahora no es solo un lugar, aunque me estoy adelantando a la clase, ahora es algo muchísimo más grande y amplio. Él desea levantar este pueblo y de aquí en adelante, lo que vamos a ver en el resto de la Biblia, en las siguientes clases, es Dios haciendo eso. ¿Cómo Dios va a solucionar este asunto? Lo vamos a ver en las próximas clases, así que no se lo pierdan. Entender el reino de Dios es vital para entender toda la trama de la Escritura. Y hasta este momento que tenemos, el patrón del reino en Edén, el reino perdido con la caída. Vamos por ahí. Pero ahí no acaba la historia, porque apenas llevamos 11 capítulos de la Biblia. Entonces, en las siguientes clases veremos cómo Dios ha planeado restaurar su reino en medio nuestro. Oremos, hermanos, por las misericordias de Dios, porque ninguno de nosotros merece que Dios restaure las cosas. Pero Él ha decidido restaurarlas y las puede restaurar sin nosotros. Pero Él ha decidido restaurarlas y hacernos parte de eso. Y eso es asombroso. Y eso es algo que debemos agradecer cada día.